Okay, we have a lot of verses to cover today. Hoy tenemos muchos versículos que vamos a leer. And this is actually one of my favorite parts. Y en realidad esta es una de mis partes favoritas de la Biblia. Paul is my hero, if you guys haven't noticed yet. Si no se han dado cuenta, Pablo es mi héroe. So I love when we get into his stories. Entonces me encanta cuando hablamos de sus historias. So we're going to start. Who wants to be reading today? Entonces, ¿quién quiere leer este día? You can read from up here. ¿Sí quieren? ¿Alguien? Okay. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, Antipas, hijo de Herodes el Grande, el tetrarca y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Hasta aquí. So these first verses, Entonces, estos primeros versículos, just these three, nomás estos tres, we need to realize something. debemos de realizar algo. When Paul was called Cuando Pablo fue llamado on the way to Damascus, rumbo a Damasco, between that time and here a partir de ese tiempo hasta ahorita, was approximately 13 to 17 years. fue aproximadamente un tiempo de 13 a 17 años. Now, when we read the book of Acts, Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, it's just 2 chapters. nomás son 2 capítulos, And we don't realize how much time passed. pero no realizamos cuánto tiempo pasó. Paul says in Galatians Pablo dice en Gálatas that he went back to Tarsus que él se devolvió a Tarsus after he was converted, después de que él fue convertido, after his experience. después de su experiencia que tuvo, And he went out to the desert, y él se dirigió al desierto, which is where Tarsus was. cual es donde está Tarsus. Okay? And he didn't see any of the apostles Y él no miró a ninguno de los apóstoles for 13 years. por 13 años. Then he says, Entonces dice, after a few years more, después de unos años más, then he went and saw some of the other apostles. entonces fue y vio a alguno de los otros apóstoles. So when he brought the money to Jerusalem, Entonces cuando él trajo el dinero a Jerusalén, in the last chapter, en el último capítulo, that's probably was the 13 years. probablemente es cuando se cumplieron o fueron los 13 años. And he saw no other apostles Y no miró a ningún otro apóstol, except Peter and James. nomás a Pedro y a Santiago. That's what he says in Galatians. Es lo que él habla en Gálatas. You can read it for yourself. It's chapter 1 and 2. Si gustan leerlo para ustedes mismos, está en el capítulo 1 y en el capítulo 2. And it makes sense Y tiene sentido, because after 3 years, porque después de 3 años, the church still wasn't ready for Paul. la iglesia en realidad no estaba listo para que Pablo lo recibiera, no estuviera ahí. Remember his history. Acuérdense de la historia de Pablo. He was not going to Jerusalem, Él no iba a Jerusalén, where he had Stephen killed, donde fue que él hizo que mataran a Esteban. and where many of the Christians were killed and put in jail. Y ahí fue donde muchos más cristianos fueron encarcelados y fueron muertos Because of Paul. por culpa de Pablo. He wasn't going back there after 3 years No iba a ir después de 3 años and starting a ministry. y empezar un ministerio. So he just talks to James and Peter. Entonces en ese momento nomás hablaba con Santiago y Pedro. But then after 13 years, Pero después de 13 años, he says in Galatians, dice en Gálatas, he goes back to Jerusalem, él se devuelve a Jerusalén and that's when he meets with all of the apostles. y es cuando se encuentra con todos los apóstoles And he shares his gospel with them y empieza a compartir el evangelio con ellos to make sure para asegurarse that what he was preaching, que lo que él estaba predicando, they had nothing to add to. que no tenía nada que añadirle. By that time, Pero para este tiempo, the experience with Peter had already happened, la experiencia con Pedro ya había pasado. where God revealed to Peter, Cuando Dios le reveló a Pedro the Gentiles are now part of the body que of los God. gentiles ahora también eran parte del cuerpo de Jesús. So
At that point, Entonces, a este punto, when Paul reveals his gospel, cuando Pablo revela su evangelio, which he says he received from Jesus, cuál él dijo que él lo recibió de Jesucristo, and we just read last chapter what that was. y acabamos de leer en el último capítulo que eso fue, Oh no, Wednesday we did. el miércoles, In the book of Ephesians, en el libro de Efesios. he says, Él dijo, the mystery given to me el misterio se me dio a mí, was the Gentiles and the Jews fue que los gentiles y los judíos, as one body. como un solo cuerpo. That was Paul's gospel. Ese era el evangelio de Pablo. So now imagine if he did that before Peter got this revelation. Imagínense si hubiera dicho esto después de que Pedro, antes que Pedro recibiera la revelación. They would have said, no. Hubieran estado en una controversia, o sea, no. But because of what Peter saw Pero por la causa de lo que Pedro vio in his vision en su visión and what the Lord showed him, y lo que el Señor le enseñó a él, and because of Cornelius, y por Cornelio, when Paul shared his gospel, cuando Pablo compartió su evangelio, they said, okay, we're in agreement. entonces dijeron, sí, estamos de acuerdo contigo. God's called us to the Jews El Señor nos ha hablado a nosotros para los judíos, because that's where we're doing miracles porque es ahí donde nosotros hacemos los milagros and preaching the word, y predicando la palabra, and many people are being y converted. mucha gente se está convirtiendo, But God's called you to the Gentiles, pero Dios te ha llamado a ti para los gentiles. so you go to the Gentiles. Entonces tú ve con los gentiles. Now that's at least 13 years, Ahora, de ahí fueron por lo menos 13 años, possibly 17. posiblemente 17. So I want to really talk about that for a second. Entonces, quiero en realidad hablar de esto por un segundo. There's two quotes I want to read you. Hay dos gotas que quiero leerles, Citas. citas. Dice, Jane Austen, Jane Austen she's a famous romantic writer, es una famosa escritora de libros de romance. especialmente para damas, especially for women. She says, Ella dice, why not just take pleasure at once? ¿por qué no tomar placer de una sola vez? How often is our happiness destroyed ¿Cuántas veces nuestra felicidad va a ser destruida? by preparation, Nomás por simplemente prepararse. foolish preparation? Tonta es la preparación. What she's saying Lo que ella está diciendo is what the world believes. es lo que el mundo cree. Live for the moment. Vivir al momento. Then another wise man, Pero otro hombre sabio, who was Benjamin Franklin, que era Benjamin Franklin, he says, if you fail to prepare, dice, si tú fallas al prepararte, you're preparing to fail. estás preparándote para fallar. Two completely different positions. Dos completamente diferentes posiciones. Live for the moment Vivir por el momento and don't waste your time preparing. y no gastes tu tiempo preparándote. Or O prepare prepárate. so that when you're ready, Cuando tú estés listo, you will succeed. vas a salir adelante. Two completely different philosophies. Dos filosofías muy diferentes. God prefers the second one, Dios prefiere obviamente el segundo, but He also wants us to enjoy the moment. pero también quiere que nos gocemos del momento. See, the world wants us to think Saben, el mundo quiere que pensemos, it's one or the other. es uno o lo otro. You either sacrifice your happiness O sacrificas tu felicidad and the pleasures of the moment y los placeres del momento and think about the future y pensar sobre el futuro and plan y planear and prepare, y preparar and you miss all the fun. y que fallas, nunca viste la felicidad o el gozo. But God says, Pero Dios dice, I have a way you can do both. yo tengo un modo que puedes hacer las dos cosas. If you prepare, Si tú te preparas, you can also have joy in that. también puedes tener gozo en eso. It's not one or the other. No es uno o el otro. See, Paul ¿Sabe? Pablo
he grew up Él creció as a Pharisee, como un fariseo, a Hebrew, un hebreo from the lineage of Benjamin, del linaje de Benjamín, the favorite son of Abraham, el hijo favorito de Abraham, a lineage of kings, linaje de reyes, a lineage of leaders de un linaje de líderes in the history of Israel. de la historia de Israel. Benjamin were known for their dedication Eran conocidos porque eran unas personas muy dedicadas to God. a Dios. They never negotiated. Nunca negociaban. Paul was from that line. Pablo venía de este linaje. And so his Entonces, parents, sus padres who lived in que Tarsus, vivían en Tarsus, which is a place that was extremely wealthy, cual era un lugar muy rico, it was like Cuernavaca, okay? era como Cuernavaca. Okay. Well, aquí por eso La Joya, okay? Let's go where this guy lives. Ese hombre. What's the colonia you're in? What's your, The Racket Club. So, Paul comes from that kind of background. Entonces, Pablo viene tiene esta historia de qué tipo de linaje viene él. So his parents, Entonces, porque sus padres they put him as a student lo pusieron como estudiante from the time he was a boy desde que él era un niño under Gamaliel, debajo de Gamaliel, the greatest rabbi el más grandioso rabí to teach the law para enseñar la ley in the history of rabbis. en la historia de los rabís. In fact, when Gamaliel died, De hecho, cuando Gamaliel muere, the rabbis said, los rabís dijeron, the law has died. ha muerto la ley, dijeron. That's how great of a teacher he was. Así era tan grande en enseñar la ley que así lo veían a él. Paul was his student Pablo era estudiante from the time he was a boy. desde que era un niño. Now, Paul also said he was a Pharisee of Pharisees, También Pablo dijo que él era fariseo de los fariseos, which means he had the oral law, y cual decía que él tenía la ley oral, the traditions of the Pharisees. las tradiciones de los fariseos. He had them memorized. Él los sabía de memoria. The first 5 books of the Bible, Los primeros 5 libros de la Biblia, he would have had memorized. él se las había memorizado. The Psalms, Los salmos, he would have had memorized by songs. él se las había memorizado por medio de cantos. And many more of the prophets, Y muchos más de los profetas he would have known from memory. se lo hubiera aprendido de memoria. And he would have known those things for at least 25, 30 years. Y hubiera sabido esto por lo menos por los pasados 25 a 30 años, When he began his ministry cuando fue que empezó su ministerio, as a leader of the Pharisees. como un líder de los fariseos. And then he was converted. Entonces fue cuando él fue convertido. With all of that knowledge Con todo este conocimiento que Pablo of poseía the scriptures, de las escrituras, with the Holy Spirit in him, con el Espíritu Santo dentro de él, believing in Jesus, creyendo en Jesucristo, he still took 17 years to prepare. de todos modos le tomaron 17 años más para prepararse, Before God called him. hasta que el Señor le hiciera su llamado. And we know he made some mistakes Y sabemos que él hizo muchos errores when he went back to Tarsus, cuando se devolvió a Tarsus, because we're going to see in a little bit, porque vamos a ver en un momento, in a couple of chapters en ahead, unos 2 capítulos más adelante, there's a king from the area of Tarsus hay un rey en esa área de Tarsus that hires a team of assassins, que emplea a unos sicarios, un equipo un equipo de sicarios, professional assassins, asesinos profesionales, to kill Paul para que mataran a Pablo. because of whatever he did back there. Porque cualquier cosa que haya hecho Pablo en esa área, Years later, años más adelante, when Paul leaves Tarsus cuando Pablo se va de Tarsus and he's not under the protection y ya no trae la protección que traía antes, as a Roman citizen como un ciudadano romano in his own town, en su propio pueblo, his family had a lot of influence. la familia de él tenía mucha influencia. And we'll talk about that when we get to that part. Hablaremos sobre eso también más How adelante. do we know this? Yes, we ¿Cómo do. sabemos esto? Sí, sí sabemos cómo y por qué. Okay.
Paul finally leaves, Cuando Pablo finalmente se va and he's outside of the protection of his y city, está fuera de la protección que él tenía en la ciudad, whatever Paul did back there, cualquier cosa que Pablo había hecho en el pasado, we don't know what it was, no sabemos qué era but exactamente, this king wants pero him este dead. rey lo quería muerto. Now that's not typical in Paul's life. Ahora, eso no era algo típico en la vida de Pablo. When Paul begins his ministry, Cuando Pablo empieza su ministerio, he has more grace, tiene más gracia, more protection, tiene más protección, more favor, más favor, more success. más éxito, He has less enemies. tiene menos enemigos, He has one group that keeps following him, tiene un grupo que siempre se mantiene siguiéndolo, the legalistic Jews. los judíos legalistas. But he doesn't make any enemies of the kings or politicians. Pero él no hace de nada enemigos de políticos o de los reyes. So he learned something Entonces aquí Pablo aprende algo in this time. en este tiempo. But in these three verses, Pero en esos 3 versículos, what we're going to see lo que vamos a ver is 3 qualifications son las 3 calificaciones to begin a ministry. para empezar un ministerio. So if you're interested in starting a ministry, Entonces, si tú estás interesado o interesada en empezar un ministerio, here's the keys. aquí está la clave, la clave. Number 1, Número 1, a calling from God. el llamado de Dios. There are many things that we can do Hay muchas cosas que podemos hacer that are good, que son buenas, that are beneficial, que son beneficiarias, that are good for the community, que son buenas para la comunidad, that are good for the country, que son buenas para el país, they're good for que families. son buenas para la familia. Many things we can do. Muchas cosas que podemos hacer. And if you want to do them, Y si tú quieres hacerlas, do them. hazlas. But a ministry Pero un ministerio is when God wants to do something, es cuando Dios quiere hacer algo, not when you want to do no it. cuando tú quieras hacerlo. It's when God decides Es cuando Dios decide to build His kingdom, de construir su reino, to expand His para kingdom. expandir su reino. There has to be a very specific work Tiene que haber un trabajo muy específico done by somebody hecho por alguien that is prepared by Him, que ha sido preparado por Dios mismo, called by Him, llamado por Dios mismo, given power by God, ya has recibido el poder de Dios and then guided by God y guiado por Dios to do His work. para hacer su trabajo, su obra. So a ministry Un ministerio is very different es muy diferente than just a good work. que nomás una buena obra. Now, sadly, Tristemente, churches today are full of people with good works las iglesias hoy en día están llenas de gente que hacen buenas obras, that call it a ministry. que le llaman ministerio. And that's confusing two very important things. Y aquí está confundiendo 2 cosas diferentes muy importantes. When Israel went into the promised land, Cuando Israel entró en la tierra prometida, God told them, Dios les dijo, here's your borders. aquí están sus fronteras. That river, Aquel río que está allá, that river, y el otro que está allá, that y river, el que está atrás, and that y ocean. del otro lado, That ocean. el océano, perdón. There's your borders. Esas son sus fronteras. When you step into it, Cuando tú te metas y cruces la frontera, wherever you put your foot, donde quiera que tú pongas tu pie, I'll bless it. lo bendeciré, I'll give it to you. te lo daré a ti. He didn't tell them, No les dijo, go here first and vayan this and aquí, this. hagan esto y hagan esto otro. No, There were their borders. ahí estaban las fronteras, eran fronteras de ellos. Hebrews tells us, Los hebreos, los judíos nos dicen, Hebrews, the book of Hebrews, el libro de Hebreos nos dice that we are in the promised land now, que nosotros estamos dentro de la tierra prometida hoy, in His rest. en su descanso. What that means, Esto significa, when we are relying on His grace cuando estamos contando en su gracia and His strength y su fuerza to live, para vivir, we experience His blessings. experimentamos sus bendiciones.
James says, Santiago dice, blessed are the humble, bendecido todo aquel que es humilde, they will receive grace. porque recibirán la gracia. Right? ¿Correcto? But God resists the proud. Pero el Dios no resiste. God resists the proud. God resists the proud. Resistir a los orgullosos. Okay? Dios es contra. God is against the arrogant. Dios está en contra de los orgullosos. But the humble, Pero a los humildes he gives grace. les da gracia. Says he will lift them up Porque dice, Él los levantará in their time en su tiempo. if they're humble. Si son humildes, If they're arrogant, si son arrogantes, he will take them down. Él los va a bajar de su arrogancia. That's the principle of the kingdom of God. Ese es un principio del reino de Dios. Jesus taught this all his ministry. Jesucristo enseñó esto por todo su ministerio. If you want to be the greatest, Si quieres ser el más grande, be the least. sé el menos. If you want to be the leader, ¿Quieres ser el líder? then be a slave. Entonces ser el esclavo, el siervo. That's his principles. Esos son los principios. That's his rules. Son las It's reglas. the way the kingdom works. Esa es la manera que el reino trabaja. So when you're doing a ministry, Entonces cuando estés haciendo un ministerio, it means you are depending on God. significa que tú estás dependiendo de Dios. But like the Jews Pero como los judíos in their promised en land, su tierra prometida, when we are trusting in his grace, cuando estamos confiando en su gracia, we can do anything that we know is good. podemos hacer todo aquello que sabemos que es bueno. If it's a good thing, Si es algo bueno, trust in him, confía en Él, be humble, sé humilde and do it. y hazlo. And he's going to bless you for Y it. el Señor te va a bendecir por hacer esto. But that's not a ministry Pero eso no es un ministerio like this. como este que estamos hablando. It's not a calling. No es un llamado, It's just a good desire. es nomás un buen deseo. My job as a pastor Mi trabajo como pastor is two things. se trata de dos cosas. One is to equip you Una de ellas es para equiparlos, to do the work of ministry. para hacer el trabajo de ministerio. But my other job Pero mi otro trabajo también is just to encourage you es para animarles to just do good things. para que hagan cosas buenas. That you can do every day. Todo esto puedes hacerlo día tras día. You can just do good things. Nomás puedes hacer cosas buenas, Make good decisions. hacer buenas decisiones, Help people when you have a chance. ayudar a la gente cuando tengas la oportunidad de Show the hacerlo, love of God when you can. demostrar el amor de Dios cuando tú puedes. That's just good things. Eso son solamente cosas buenas. That's the Christian life. Ese es el caminar cristiano, el vivir cristiano. But a calling Pero un llamado is when you begin a ministry. es cuando tú empiezas un ministerio And it starts with God's calling. y empieza con el llamado de Dios. Now, Ahora, there's one thing to remember that hay una cosa de aquí que debemos recordar. God doesn't call the qualified. Dios no llama a los que están calificados. God qualifies the called. Dios califica a los llamados. Wow, that's good. He calls you, Él te hace el and llamado. when he calls Y you, cuando Él te hace el you llamado, walk in faith, tú caminas en fe and he begins to qualify y, you. y empieza Él a calificarte. He begins to change you. Empieza a cambiarte. He gives you supernatural strength Te da fuerza supernatural to be something different than what you really de are. ser alguien diferente de quien en realidad eres. Because in reality, Porque en toda la realidad we are sinners somos pecadores. saved by grace Salvos por gracia, under the cross of Jesus debajo de la cruz de Cristo, with nothing to offer him con nada que ofrecerle except our hearts más que nuestro corazón and our life. y nuestras vidas. That's what we have to offer him. Es todo lo que tenemos para ofrecerle a Dios. He doesn't need either of them, Y en realidad Él no necesita ninguno de los dos, but he wants them. pero Él los quiere. He wants those things. Él quiere estas cosas.
And when we listen to him, En cuando lo escuchamos and he says, y Él dice, like he did with these two, así como lo hizo con estos dos, go vayan and do the work that I prepared for y you. hagan el trabajo o la obra que yo los he preparado para que hagan. That's the moment we trust Ese es el momento cuando tú confías that God's going to provide for que el everything, Señor va a proveer para ti for everything that's needed o cualquier cosa que se necesite to do that ministry. para hacer ese ministerio. So the reason we need that calling No, ahora, la razón por la cual necesitamos ese llamado, is, I'll tell you honestly, yo les voy a decir honestamente, if I didn't have that calling si yo no hubiera tenido ese llamado aquí, to be here doing what we're doing por estar haciendo lo que estamos haciendo for the ahorita, last 12 years, por los pasados 12 años, I would have been back in the United States a long time ago. yo me hubiera regresado a Estados Unidos hace mucho tiempo. There's no reason for me to be here. No hay razón por cual para mí estar aquí. To leave the life that I left De dejar la vida que yo vivía allá and to come y here venir aquí and be betrayed, a ser traicionado to be talked about behind my back, para que hablaran detrás de mis espaldas, to be accused of things I never did. para ser acusado de cosas que nunca hice. I have no reason to leave that life No tengo razón para dejar esa vida and exchange it for this, y cambiarla por esta, except one reason. excepto una sola razón. God's called me to be here. Dios me ha llamado a estar aquí. And I've seen incredible things. Y he visto cosas increíbles que han sucedido aquí. He continues to provide for this Él ministry, continúa proveyendo para mí, for para this este ministry, ministerio, for all that we're doing here. para todo lo que hacemos aquí y hemos hecho. If I explained everything to Si yo you, les explicaba a ustedes cada cosa como sucede, it would be a book. sería un libro, escribieran un libro. It's incredible Es increíble to watch God work de ver cómo Dios trabaja when you just do what He says. cuando simplemente haces lo que Él te diga que hagas. It's incredible. Es increíble. There is no greater life. No hay una vida más grande, más... The life that I left La vida que yo dejé atrás is nothing no es nada compared to this. comparada a la vida que vivo hoy. And this is what my job is Entonces, este es lo que mi trabajo es as your pastor, como pastor de ustedes. is to equip you to do that also. Es para equiparlos para que también hagan eso ustedes también. Let me tell you right now, Pero déjenme decirle ahorita mismo, if everybody in this room, si todos los que están aquí en este cuarto, at this moment, en este mismo momento, from the profoundness of their por heart, lo más profundo de tu corazón, was willing to say, tuvieran what did they say? para decir, Lord, I don't care about anything that I have. oh, si tú dijeras con todo tu corazón, Señor, yo dejo todo lo que tengo atrás, I will leave my family, dejaré mi familia, not my ex-wife. no, mi esposa no, eso sí, Okay. Or your kids. Okay. o tus hijos. Unless they're grown. Okay. A menos que estén ya grandes. Okay. But if you said, Pero si tú dijeras, I will take my family tomaré mi familia and I will go wherever you want me. y yo me iré a donde tú me mandes, Señor. If everybody in the room said that from the profoundness of their Si heart, todos los que estamos en este cuarto dijéramos eso pues, de lo más profundo de nuestro corazón, every one of you todos, cada uno de nosotros, un día de estos, would have a full-time ministry. tendrían un ministerio las 24 horas. Somewhere in this world, En alguna parte en este mundo, God would call you to do something. Dios te llamaría a hacer algo. That's all He's looking for. Es todo lo que Dios está buscando. Somebody who's ready to say, Alguien que esté preparado para decir, my life, mi vida, literally, literalmente, it's yours, God. es tuya, Señor. I will go where you want, Iré a donde tú quieras que yo vaya, say what you want, diré lo que tú quieras que yo diga and do what you want. y hacer lo que tú digas. Just tell me. Nomás dime, God will do it. el Señor lo hará. But the way He does it, Pero de la manera en que lo you hace, see here, lo vemos aquí, preparation. preparación. The disciples Los discípulos spent 24 hours a day
duraron 24 horas al día, 7 days a week, 7 días a la semana, 360 Jewish days a year. 360 años judíos Días en un año. en un año, Días judíos, 360 calendario. For 3 years por 3 años, with Jesus, con Jesucristo, being taught siendo enseñados from the creator of the universe. por medio del creador del universo. It almost makes me laugh Casi me hace reír when a young Christian cuando un cristiano tan joven, with a year in the faith con un año en la fe, tells me God's calling me to start a church now. que me dice, Dios me está llamando para construir mi iglesia. Ya. So you're greater than Peter, Entonces, ¿te crees más grande que Pedro, James, Santiago, John, Juan, the other apostles? los otros apóstoles? Jesus took 3 years to prepare them, Jesucristo le tomó 3 años para prepararlos, full time, tiempo completo, teaching them. enseñándoles. And you think you're ready Y tú piensas que tú estás listo to start a church, really? para empezar una iglesia, de veras. And God may be calling them, A lo mejor Dios nos está llamando. because remember Recuerden, when Paul first got saved, cuando del principio Pablo fue salvo, God said, Dios dijo, you're going to be a light to the Gentiles. tú vas a ser la luz de los gentiles. He didn't tell him go. Él no le dijo, ve y de una vez hazlo. He said, you are going to Le be. dijo, tú vas a hacer. That's not your calling to go. No es tu llamado para ir. That's your calling Es tu llamado to know what to prepare for. para que sepas para lo que te tienes que preparar. When you know what God's calling you to do, Cuando tú sabes cuál es el llamado de Dios en tu vida para ti, then you dedicate the preparation. to entonces preparing. puedes empezar a dedicarte en la preparación de lo que Dios te está diciendo. But have joy in the Pero studies, en el proceso tengan gozo en los estudios, in the learning, en el aprendizaje, even in the difficult hasta times en los tiempos difíciles, when God is changing your character cuando el Señor lo hace para cambiar tu carácter, to prepare you for the work para prepararte para el trabajo that He has for you. que tiene para ti. There's nothing wrong with that. No hay nada malo de esto. I love reading. Me encanta leer, You see? You love it. I love reading. me encanta leer, Because when I read porque cuando yo leo about God, de Dios, I learn about God. aprendo de Dios. And the more I learn about Y God, entre más aprenda de the Dios, more I love Him. lo amo aún más. The more I want to serve Him. Me hace que lo quiera servir aún más. The less I love the world. Y entre más lo amo, amo al mundo menos. The less I want the things of the world. Es cuando menos quiero las cosas del mundo. When I see what God has for me. Cuando yo veo lo que Dios tiene para mí. All of us have that opportunity. Todos nosotros tenemos esa oportunidad. Now maybe He's not calling you to study A like lo mejor that, no se está llamando que estudien así, but He's definitely calling you to learn His Word. pero definitivamente tienen un llamado de aprender su trabajo, su So obra, whatever He has for you. o cualquier cosa que Él tenga para ti. The second thing we see here La segunda cosa que vemos aquí is a commitment. es el compromiso. Paul and Barnabas, Pablo y Barnabas, they didn't say, ellos no dijeron, like the other people Jesus called. como a otras personas que Jesucristo les llamó, They didn't say, no dijeron, oh, first let me go take care of my family. espérate, primero voy a encargarme que esté bien mi familia. Or first let me go do this other thing. O primeramente déjame hacer esta otra cosa Then I'll follow you. y después te sigo. As soon as they received the message, En el momento que recibieron el mensaje, it's time to do what I called you to do. es tiempo de hacer para el llamado que te dije que hicieras. And Barnabas Y Barnabas committed to mentoring Paul. se comprometió a
ser el mentor de Pablo. In the order here, En el orden que tenemos it aquí, still says Barnabas and Paul. dice, aún hablando de eso, dice Barnabas y Pablo, Or Saul. o Saulo. It doesn't say Saul first. No dice Saúl primero, Barnabas first. dice Barnabas primero. And even God calls them in that order. Y hasta Dios les hablaba en ese orden. Barnabas Barnabás and Saul. y Saúl. In the next chapter, En el siguiente capítulo, or in this next section, en esta siguiente sección, he says, él dice, Luke starts to say, Lucas empieza a decir, Paul Pablo and his companions. y sus compañeros. Because we see in a minute, Porque vamos a ver aquí en un minuto, God exalts Paul Dios exalta a Pablo to a position of leadership, a una posición de líder and Paul begins to do it. y Pablo empieza a hacerlo. But he waits. Pero se espera, But he's committed. pero él se ha comprometido. The third thing we see La tercera cosa que vemos aquí is they are commissioned. es su comisión. They are sent Ellos fueron enviados, from somebody who already has a ministry. los mandó una persona que ya tenía un ministerio, Not somebody who has a good work. no alguien que tenía nomás conocido por buenas obras, Not somebody who has a good non-profit organization. no algunas personas que tenían organizaciones que no había ganancias propias, Okay? Well, sin ganancia, no lucrative. ganancias no lucrativas. Okay? That's not what he's called. That's not who sent him. No es quien los mandó, It's from a church es de una iglesia, where God was doing incredible de una things iglesia donde Dios estaba haciendo cosas increíbles, that had incredible fruit. que tenía increíbles It frutos. says in the first verse, Que dice aquí en el primer versículo, in this church, en esta iglesia they didn't even have a pastor. ni siquiera tenían un pastor, They had prophets and teachers. tenían profetas y maestros. And it lists off Y aquí siguen listando 4 of them, 4 de ellos, or 5, o including Paul. 5, incluyendo a Pablo. These were the ones that were leaders there, Esos los que eran los líderes ahí, prophets and teachers. profetas y maestros. And this church was big. Y esta iglesia era grande. We've seen for the last couple chapters Hemos visto por los últimos capítulos that it keeps saying y que sigue diciendo that they were coming to Antioch que venía a Antioquía and there were believers getting saved, y eran creyentes siendo salvos and many people believed. y mucha más gente que empezaba a creer. It was a church big enough Era una iglesia suficientemente grande that they needed at least 5 leaders, que necesitaban por lo menos 5 líderes, prophets and teachers, profetas y maestros, like Barnabas and Saul. como Barnabás y Saulo. So this was they were being sent out by this group Entonces ellos estaban siendo mandados por este grupo and commissioned. y comisionados. That's how ministry begins. Así es como el ministerio comienza. Preparation, Preparación, calling, llamado, commitment, compromiso and commission. y comisionado. We are never supposed to be doing something Nunca debemos estar haciendo algo separated from the body of Christ. separado fuera del cuerpo de Jesús. Every ministry Todos los ministerios needs to be connected to another ministry. tiene que a fuerzas estar conectado a otro ministerio. And there's many reasons for Y that. hay muchas razones por lo cual esto es así. One is so that the leader doesn't get out of control. Es para que el líder no se ponga fuera de control. There has to be somebody Tiene que haber alguien that can keep them responsible. que los mantenga responsables. In my case, En mi caso, we are a church plant of Rosarito nosotros somos de la iglesia plantada en Rosarito, and from Calvary Phoenix. de la iglesia Calvario en Phoenix. So if I ever get out of control with Si something, algún día me llevo a salir fuera de control, I start teaching something that you think is empiezo a heresy, enseñar algo que no debo, o that you think is heresy, que usted piensa que es herejía, is not Christian, no es cristiano. call Mike Vincent.
Call Mike Vincent, llamar. háblenle a Mike Vincent, Calvary Chapel Rosarito, Iglesia Calvario en Rosarito, and tell him, y díganle, I need to tell you something with Pastor Robert. necesito hablarte de algo del Pastor Roberto. If you speak English, Si hablas inglés, you can call Calvary Phoenix quieres hablar hasta Phoenix si quieres. and ask for Pastor Mark. Y pregunten por el Pastor Mark Martin. Mark. Even in our ministry, Y hasta en nuestro ministerio, apart from the church, aparte de la iglesia, I have a board of directors. hay una Makes it a mesa directiva where you can talk to them. donde tú puedes hablarle a él. If our ministry is doing something Si nuestro ministerio piensas que está haciendo that's algo not appropriate. que no es apropiado, And y spiritually, espiritualmente we have 6 churches tenemos 6 iglesias that support us financially. que nos apoyan financieramente. If I'm doing something Si inappropriate, estoy haciendo algo inapropiado, let them know. déjenlos a saber. Talk to any of the pastors, Hablen con cualquiera de los pastores and they'll talk to me. y ellos van a hablar conmigo. I'm not alone No estoy solo in this church. en esta iglesia. I made sure Yo me aseguro that I have que yo responsibility, que tenga responsabilidad, that I'm under other men of que God estoy debajo de otros hombres de Dios who have many more years que experience than I tienen do, mucho más años que yo en experiencia con Dios, and who have great que reputation. tienen una gran reputación. There's a lot of fruit in their Hay ministry, mucho fruto que se ha dado en los ministerios de ellos. and it's obvious Y es obvio that God is doing a work through them. que el Señor está haciendo su obra por medio de ellos. Mike Vincent, Mike Vincent, we are the 31st church plant somos la 31 iglesia plantada in 5 years. en 5 años. 30 churches. 30 iglesias. And those 30 Y churches esas 30 iglesias, have already planted at least 50. por lo menos han plantado 50 más. And now there's some Y ahora hay algunas that are great grandkids. que son de bisnietos, bisabuelos, These nietos bisnietos of Mike. de Mike. What he's doing Lo que él está haciendo is producing fruit. es produciendo el fruto. And the provision from God is there. Y la provisión de Dios ahí está. The miracles from God are happening. Los milagros de Dios están sucediendo. There's no reason No hay razón for alguna me not to get involved in that. para que yo no esté involucrado en esto. And when God called us to, Entonces, cuando el Señor hizo su llamado a nosotros, we did. lo hicimos. So now, Ahora, Barnabas and Saul, Barnabas y Saúl, Start with verse 3. Saulo, right? Yeah, it's still Saul. Todavía es Saulo. Okay, empezar con 4. Impuesto las manos. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. just notice that part. Solo note ese parte. Okay? Juan, enviado para sus ellos. Sí. Y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta. Ah, sí. Cámbialo. Voy a traer conmigo. Sigue. Judeo, llamar a Bar Jesús. Un falso profeta judeo llamar a Bar Un Jesús. falso profeta llamado judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía, tratando de desviar de la fe a procónsul. Hasta aquí. Sigue, aparte de la fe, sí. Perdón, sí. Sigo, Desviar de la fe al procónsul. Okay, just a quick comment. tratando de Un desviar de la fe. comentario aquí rapidito. See, whenever we encounter direct opposition, Cuando nosotros nos encontremos en una oposición directamente hacia nosotros, that is confirmation eso es una confirmación. that you are doing the work of God. Estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. When somebody tells me that their ministry Cuando alguien me dice que su ministerio
is not having any trials, no está teniendo ningún prueba, ninguna prueba, ninguna guerra. and everybody loves them. Entonces todo el mundo les ama, They have favor in the government, tienen favor en el gobierno, with the con los politicians, políticos, with the people in the cities. con la gente en la ciudad. Nobody's against them. Nadie está en contra de ellos. The first thing I think, La primera cosa que yo pienso, I think you must be doing something wrong then, entonces quiere decir que estás haciendo algo mal. because that's not usually the way it works. Porque usualmente no es la forma en Now, que funciona It esto. might be an exception in some A lo cases mejor puede haber una excepción en algunos casos, when God wants to work through all those pero el things. Señor quiere trabajar por medio de todas estas cosas. Maybe. A lo mejor. But my first thought, Pero mi primer pensamiento, let me check. a ver, déjame checarlo. What are you teaching? ¿Qué es lo que estás enseñando? What's your basis ¿Cuál es tu base for what you're doing? o lo que estás haciendo? Where is it in the scriptures? ¿Dónde está en las escrituras lo que tú enseñas? And why you're doing what you're doing? ¿Y por qué estás haciendo lo que estás haciendo? And how you're doing it. ¿Y cómo lo estás haciendo? If all those things are fine, Ahora, si todas esas cosas están bien, well, then I'm jealous. entonces yo estoy celoso. Because I would love that kind of a ministry. A mí me encantaría un ministerio de ese tipo. La favor de todos. Tener el favor de todos. But Pero usually usualmente it doesn't work that way. no funciona de esta manera. But this is about perspective. Pero esto se trata de la perspectiva. When we encounter problems, Cuando nos le vienen problemas a nosotros, we can either surrender podemos rendirnos or we can take that as a confirmation o lo podemos tomar como confirmación that we're doing what God wants. que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Gracias. Salir la internet 8.4. So, no puede grabar por un momento y está bien. Ok. Ok. Sigue. So, Want to read? entonces, salud, se llama Pablo. Now we got it. Okay. Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia. No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él. Él iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces él, procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó. Hasta aquí, hasta aquí. Ok. Sí, maravillado de enseñanza. Maravillado de la doctrina del Señor. Okay. So it's interesting. He was named Bar Jesus. Es bien interesante que fue, se llamaba Bar Jesús, Which means son of Jesus, que significa hijo de Jesús, or son of God, who is our salvation. o hijo de Dios, que es nuestra salvación. But what Paul calls him, Pero lo que, como Pablo le llama, you're not the son of Jesus. tú no eres hijo de You're the Jesús, son of the devil. tú eres hijo del diablo, le dijo. So it's kind of Luke's fun with words there. Es algo chistoso de Lucas ahí con las palabras. Okay. The other thing La otra cosa, is this story sounds a little familiar, doesn't it? la historia suena un poco familiar, ¿no se les hace? This man, Este hombre, this magician, este mago, who was a Jew, que era judío, was trying to convert people away from Paul. estaba tratando de convertir a la gente en contra, alejarnos de Pablo. He was trying to stop Paul's ministry. Estaba tratando de parar, ponerle un alto al ministerio de Pablo. The same thing Paul used to do. La misma cosa que Pablo es lo que él hacía. So it was appropriate Entonces era muy apropiado that the same thing that happened to Paul que la misma cosa que le pasó a Pablo
When he became a believer, Cuando él empezó a ser un creyente, he lost his vision, right? también perdió la vista, ¿recuerda? God made him blind El Señor lo hizo ciego, lo to cegó remind him, para recordarle your teaching as a Pharisee, que tus enseñanzas como fariseo, a teacher of the law, maestro de la ley, you think you know the truth, tú piensas que sabes la verdad, but you are blind pero estás ciego and you need somebody else to teach y you. te necesitas que alguien más te enseñe. You cannot lead anybody. Tú no puedes liderar o enseñarle a nadie. You need somebody else to lead you, Necesitas que alguien te lidere, que sea tu líder, te enseñe, to guide you. que te guíe. There's a symbolic to this concept. Hay algo simbólico a este concepto, ¿eh? So Paul does the same thing. Entonces Pablo hace lo mismo. You, Tú, Bar Jesus, Bar Jesús, a Jew, judío, teaching false doctrine. enseñando doctrina falsa. Let me show you Déjame enseñarte that God says que Dios dice you are blind. estás ciego. Not just because I say it. No nomás porque yo lo digo, le dijo Pablo. Let me confirm that. Déjame confirmarte esto que digo. Because Paul can't make somebody blind. Porque obviamente Pablo no podía cegar a nadie. Who can do that? ¿Quién puede hacer eso? Only God. Solamente Dios. Only God could do something like that. Solamente Dios podía hacer algo como a esto. It's definitely not the devil doing it. Definitivamente no era el enemigo, el diablo que lo hizo. Because this guy was working for the Porque devil. esta persona trabajaba para él. The devil wouldn't make him blind. El enemigo, el diablo no lo haría ciego. The only other person that could do that, La otra persona que pudiera haberle hecho esto God. es Dios. And the proconsul saw that Y el consulado vio esto and said, y dijo, okay, bueno, now I know who God is with. ahora ya sé de qué lado está Dios. I'm on the wrong team. Que decían, estamos del lado opuesto, El equipo, güey. del equipo contrario. El chico de gallo. Cambio de gallo. I guess. I can never give that up. Nunca rendí ese. Sí. En lugar de hijo de chivero. So, Entonces, yeah. All right, síguelo. Vamos a ver. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Pánfila, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos saliendo de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Hasta aquí. Note a otro. Notice this again. note esto. John left them Juan los dejó and returned to Jerusalem. y se devolvió a Jerusalén. That's going to be important in a minute. Esto va a ser importante en un minuto, ¿eh? Okay. But Pero they continued on. ellos continuaron. And we have to understand something about the culture Y here. debemos de tener algo aquí hablando de la cultura que tenían ellos. When a student abandons his teacher Cuando el estudiante abandonaba a su maestro in the Roman world en el mundo romano and in the Jewish y world, en el mundo judío, that was a shame. era una vergüenza. It was an insult to the teacher. Era un insulto tan grande al maestro. It wasn't a small thing. No era una cosa muy pequeña. It was Barnabas and Paul Era Bernabé y Pablo that took John Mark que tomaron a Juan from Jerusalem de Jerusalén and made them a part of their y ministry. lo hicieron parte del ministerio de ellos. He was a young man, Pero él era un hombre joven and he was supposed to be taught by them. y él debería ser enseñado por medio de ellos. It doesn't say why he left. No dice aquí por qué Juan decidió retirarse. There's tons of speculation on Y why, hay toneladas de especulaciones de cosas que dice. but it doesn't say. Pero aquí en la Biblia no dice nada de eso. And I think that was Luke's way, Y yo pienso que era la manera en que Lucas saved his reputation. de alguna manera cubrió su reputación. He just says, Él nomás dijo, he left. se fue. Anybody in the first century A cualquier persona en la primera siglo who read this, que leyera esto, they would have known
que ellos hubieran sabido de qué estaba hablando. Qué vergüenza. What a shame. Qué vergüenza. And it's true. Y es verdad. It's like saying, Es como si dijeras, I want to study under you. quiero ser tu estudiante, tú me vas a enseñar. But then after 2 months, Pero después de 2 meses you say, me dices, nah, I'm out. no, ya me voy. What's the message that sends about the teacher? ¿Qué es lo que se ve aquí de la enseñanza del maestro? The idea gives, La idea que suele dar, whatever he's teaching me, cualquier cosa que él me está enseñando, I don't need it. no lo necesito, It's not good enough. no es bueno o suficiente, Something's wrong with it. algo está malo, And so I'm out. entonces yo me voy. That's the message. Este es el mensaje que da una actitud, algo que haces así. But Pero Paul and the rest of his companions, Pablo y el resto de sus compañeros, they continue on the ellos ministry. continuaron en este ministerio. Síguele. Ellos saliendo de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Hasta aquí. typically in the synagogue, Típicamente en las sinagogas you open with the Shema. empezaban el servicio con el Shema. Hear, O Israel, listen, O Israel. O escuchen, oh Israel, The Lord your God, el Señor tu Dios, the Lord is one. el Señor es uno. Then there's the prayer, Y luego hay la oración, then there's the law and the reading of the law, entonces sigue la ley y la lectura de la ley. and then there was a time for a commentary. Y luego había un poco de tiempo para un comentario. Now, obviously, the leaders of the synagogue, Obviamente aquí los líderes de la sinagoga they had heard about Paul and Barnabas, ya habían escuchado sobre Pablo y Bernabé. and so they invited them to share something. Entonces los invitaron a que compartieran algo. Now, this is important for history. Ahora, esto es bien importante para la historia. When we read other epistles, Cuando leemos otras epístolas, like James, como el libro de Santiago, James was written very, very early, el libro de Santiago fue escrito mucho más temprano, before there was a separation antes de que hubiera esa separación between the Jews and the de Gentiles. los judíos Between y the los, Jews, I'm sorry, between the Jews that were Orthodox entre los judíos que eran ortodoxos and the Jews that were Christians. y los judíos que eran cristianos. The Jews, like Paul, Los judíos como Pablo they went to synagogue se fueron a la sinagoga every Saturday. todos los sábados. They worshiped with the other Jews. Glorificaban, alababan con los otros judíos. They were considered a branch of Judaism. Eran considerados como un brazo del judaísmo, Okay? una rama. The Dead Sea Scrolls Las escrituras del Mar Muerto, that you guys have heard about, de las cuales han escuchado ustedes, the Rollos Mar Muerto, los rollos del Mar Mar Muerto, Muerto, these were found in a community esos fueron encontrados en una comunidad of about 2,000 people de donde vivían aproximadamente 2,000 personas that were separated. They were separates. que estaban separados. They believed they needed to live apart from the other Ellos Jews creían que necesitaban vivir separados de los otros judíos because they had other practices, porque ellos tenían otros tipos de but they were prácticas, still considered Jews. pero de todos modos eran considerados judíos. They were just the Essenes. No más Essenes. 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 See? Essenes. It's just a name. Yeah, it's the name for them. Nomás eran los judíos essenes. Okay? A group of Jews. Un grupo de judíos. Now, this group was waiting for the teacher of righteousness, Ahora, este grupo estaba esperando por el maestro de justicia. de justicia. That was their Messiah. Ese sería su Mesías. Then they were waiting for another one Entonces estarían esperando por otro and another one. y otro. They actually believed there would be 3 or 4 Messiahs. Ellos en realidad pensaban que iba a haber 3 Mesías, 3 o 4 Mesías que iban a venir. Okay? Because they couldn't see how one person could do it all. Porque ellos no alcanzaban a ver cómo una sola persona podía hacer todo eso. All the prophecies Todas las in profecías the Old Testament
en el Viejo Testamento has to be more than one person. tiene que ser más de una sola persona. One was divine, Uno era divino, the other one's human, el otro era humano, one would suffer, uno sufriría, the other one would be glorified, el otro sería glorificado, one would be king, uno sería rey, one would be a servant. otro sería el siervo. They didn't understand Ellos no entendían how one person could do all cómo that. una sola persona podía hacer todo esto. So they thought there were more than one. Ellos pensaban que era más que uno. Christians were just the group Cristianos nomás era un solo grupo of Jews de judíos that believed the Messiah already came. que creían que el Mesías ya había venido And he died, y que murió, but they also believed he resurrected. pero también creían que había resucitado. That's a weird one, but but the other Jews accepted that. Era una forma no creíble, Bien raro. bien raro, Pero sí aceptado. Okay. Como judeos. Porque los otros cosas tienen como. The other things they had in common. Okay. So, Entonces- give me take your gun. That's okay. So they were in the synagogue, Entonces estaban en la sinagoga and the Jews accepted them. y los judíos los aceptaron. They even asked them to teach. Y también les invitaron que enseñaran. At this time, A este tiempo there was no enemies between the Jews no había enemigos entre los judíos and the Christians, y los cristianos. because the Christians Porque los cristianos were just Jews nomás eran judíos that believed Jesus was the Messiah. que creían que Jesucristo era el Mesías. They believed the same Old Testament, Creían en el mismo Viejo Testamento, all the prophecies, all todas las the profecías, promises. todas las promesas. That's fine. Eso estaba bien. Sadducees were different than the Los Pharisees saducíes eran diferentes que los fariseos in their beliefs, en sus creencias, but they were still Jews. pero de todos modos eran judíos And they were también together. y estaban juntas también. No problem. No había problemas. So when you read James, Entonces, cuando tú leas el libro de Santiago, James writes during that time. Santiago está escribiendo durante este tiempo que se nos está hablando. And he writes to Jews, Y les escribe a los judíos and he says it y les dice to the 12 tribes a las 12 tribus that are dispersed. que están dispersadas. He's writing to people outside of Israel, Les está escribiendo a todas esas personas que estaban fuera de Israel, but they're Jews. pero son judíos. Some are Christian, Algunos eran cristianos, some are not. algunos no lo eran. And that's why in his book, Y es por eso que en su libro he's preaching the gospel to them. está predicando el evangelio a And he's ellos. telling them, Les está diciendo, you who depend on the law, tú que dependes de la ley, if you break one commandment, si quebrantas un mandamiento, you break all of them. los has quebrantado todos. You need Jesus. Ustedes necesitan a Jesucristo. He tells them, Les dice, you have faith? ¿tienes fe? What he means is, Lo que les estaba tratando de decir you es have faith in the God of Abraham? que si tenías fe en el Dios de Abraham, That's good. eso era bueno. But where's the change in your life? Pero ¿dónde estaba el cambio en tu vida? He said, I'll show you what Jesus has done for me. Y él les dijo, yo les voy a enseñar lo que Jesucristo hizo para mí. Look at my works. Vean mis obras. I'm a different person Yo soy una persona diferente, les decía, since I believed in Jesus. desde que empecé a creer en Jesucristo. What happened to you when you believed in the God of Abraham? ¿Qué les pasó a ustedes cuando creían en el Dios de Abraham? No change. No había cambio. You can't get the Holy Spirit just for that. Nomás, porque no puedes recibir el Espíritu Santo nomás creyendo en eso. You have to believe in the Messiah. Tienes que creer en el Mesías. So Entonces, this is the background. este es That's it. el trasfondo. Right. Now, remember what we said about being prepared. Ahora, recuerden lo que dijimos de estar preparados. Paul prepared Pablo se preparó before he even knew it. primeramente antes de que él lo supiera. From the time he was a little boy, Desde que era un niño, God was preparing him. Dios lo estaba preparando. He gave him the best teacher Le dio el mejor maestro in all of the rabbis de todos los rabís to know the Old Testament. que sabían el Viejo Testamento. Then he gave him the Holy Spirit Después le dio el Espíritu Santo
when he became a believer. Cuando él se convirtió en un And creyente he gave him the church y le dio la iglesia, and the gospels el evangelio and other apostles, y otros apóstoles, other prophets, otros other profetas, teachers like Barnabas, otros maestros como Bernabé, to equip him para equiparlo to do the work of ministry para hacer el trabajo del ministerio for 17 more por years. por los siguientes 17 años. 47 years of preparation. 47 años de preparación. For what? ¿Para qué? For this. Para esto. So when they said, Entonces, cuando ellos dijeron, do you have something to share with us, Paul? ¿tienes algo que compartirnos, Pablo? Ese es mi tiempo. This is my time. Pablo se sentía así que era su tiempo de hablar. And his sermon is incredible. Y el sermón que él dio ese día es increíble. Your homework for this week. La tarea para esta semana, Read this sermon. lean este sermón. Read it during the week. Leanlo durante la semana And look at how smooth Paul is. y vean qué tan suavemente habla Pablo. We're not going to read it because it's going to take most of our time. No vamos a leerlo porque nos va a tomar la mayoría del tiempo. Okay? But in here, Pero aquí en el sermón, he points out the events él está apuntándose al evento in all of the Old Testament de todo, en todo el completo Viejo Testamento, where God chooses somebody cuando Dios escoge a alguien for something para algo and they die. y se muere. And then somebody else Y entonces otra persona, alguien más, and they die. y también muere. And somebody else Y alguien más to be the messenger of God. para ser el mensajero de Dios. Abraham, Abraham, Moses, Moisés, David, David, all of these people, todas estas gentes they have one thing in common. tienen una sola cosa en común. God chooses them Dios los escogió to be the leaders of his people. de ser líderes de su gente. And they all die Y todos murieron and they all fail. y todos fallaron. And God says, Y Dios dice, and Paul teaches them. en los estudios de Pablo, He teaches right here in this sermon nos enseña en este sermón that what God was saying, que lo que Dios estaba diciendo, man can't do this job. un hombre, un ser humano no puede hacer este trabajo. They're called, Su llamado, even David, hasta David, a man after God's un heart. hombre detrás del corazón de Dios. Every Jew knew his history. So every Jew knew David's history. Todo judío sabía la historia de David. They knew Todos his failure. sabían sus fallas. And he ends with a psalm, Y acaba un salmo que dice, where Paul ends his message with a psalm. Pablo finaliza su sermón con un salmo, Where it says, donde dice, David is in the grave, David está en la tumba, but God prophesied pero el Señor profetizó, his Holy One el santo de él would not die, would not stay in the tomb. no se quedaría en la tumba, He would not see corruption. no vería corrupción, He would be alive estaría vivo forever. para siempre. And he says, let me tell you, Y les dice, déjenme decirles, that man is Jesus. ese hombre del cual hablaba Dios es Jesucristo. That's the person God's been called, Esa es la persona que el Señor ha estado hablando, that God has called que el Señor le ha llamado, to be the king of Israel, para que Él sea el rey de to Israel, be the prophet of Israel, que sea el profeta de to Israel, be the servant of de Israel, ser el siervo de Israel, to be the leader of Israel, de ser el líder de Israel, to be everything for Israel. para hacer todo lo que necesita Israel. And through him, Y por medio de Él, all the nations would be blessed. todas las naciones serían bendecidas. That's Paul's message. Ese era el mensaje de Pablo. He even says it in a way También lo dice de una manera that's not offensive to the que Jews. no está ofendiendo a los judíos. Now remember Peter in his first sermon? ¿Y se acuerdan de Pedro en su primer sermón? Peter said, Pedro les dijo, you killed your Messiah, ustedes mataron al Mesías, tu propio Messiah, your own Messiah. tu propio Mesías. You killed him.
Tú los mató. You crucified him. Ustedes lo crucificaron. Turned him over to the Se los Romans entregaron a los romanos and let them kill the Jewish Messiah. y dejaron que mataran al Mesías judío. So repent Entonces arrepiéntanse and believe, y crean and you'll be forgiven. y serán perdonados. And he does mention, Y sí menciona, but that was God's plan from the beginning, pero en realidad ese era el plan de Dios desde el principio, so you can be forgiven. para que tú fueras perdonado. Just repent. Nomás arrepiéntete. Paul is even smoother. Pablo es y aún más suave, más. Paul says, Pablo dice, this was God's plan from the beginning. este era el plan de Dios desde el principio. And when the Jews did this, Y cuando los judíos hicieron esto, they did it in ignorance. lo hicieron bajo ignorancia. Now, why would Paul change it a little bit? Ahora, ¿por qué pensarías tú Pablo lo cambió aquí un poco? Because he was one of those people. Porque él era uno de ellos. Paul would have been one of those people Pablo hubiera sido una de esas personas, standing next to his mentor, Gamaliel, parado enseguida de su mentor Gamaliel, shouting, crucify him. gritando, crucifíquenlo. Before we get too heartbroken over Paul, Antes de que nos sientamos quebrantados por Pablo, we do the same thing nosotros también hacemos lo mismo. every day. Todos los días, When we fail, cuando nosotros fallamos, we're saying, estamos diciendo, I'm not even thinking about you. ni siquiera estoy pensando en Jesucristo en este momento. We abandon him, Lo abandonamos a Él, even though he never abandoned us. aunque Él nunca nos abandona. We're like Peter. Somos como Pedro, I don't know him. yo no lo conozco, dices. The great thing is, Pero la cosa más grande aquí these are lessons for us to learn. son lecciones para nosotros para que aprendamos, To know our weaknesses. para que conozcamos nuestras debilidades. So when it happens the next time, Entonces, para cuando vuelva a sucedernos otra vez, we realize, realicemos, oh, that's my weakness. "Oh, esa es mi debilidad, ni siquiera I need to trust in God right now necesito confiar en Dios en este momento, instead of myself. en vez de en mi propia prudencia". When we do that, Entonces, cuando hacemos esto, we humble ourselves nos hacemos humildes under his hand. debajo de su mano. And like Paul, Y como Pablo, he lifts us up. el Señor nos levantará He gives us opportunity y nos da las to oportunidades do incredible things de hacer for cosas his increíbles for his kingdom. para su reino. That's what we're learning. Eso es lo que estamos aprendiendo Through our failures, por medio de nuestras fallas, through our victories, por medio de nuestras victorias. we are in the time of preparation. Estamos en el tiempo de preparación. I'm a pastor now, Ahora, yo soy un pastor, but I'm still in the time of pero preparation yo también estoy en el tiempo de preparación for the next sermon, para el siguiente sermón, for the next event, para el siguiente evento, for the next crisis. para la siguiente crisis. The next time you guys need a pastor, La próxima vez que ustedes necesiten un pastor, or my wife needs a husband, o mi esposa necesite un marido, when my kids need a father, cuando mis hijos necesiten un padre, everything that I'm experiencing right now todo lo que yo estoy experimentando ahorita mismo, is God preparing me Dios me está preparando for whatever comes. para lo que siga, lo que venga. That is the Christian life. Ese es el vivir cristiano. That is what it means to be a disciple. Eso es lo que significa ser un discípulo. That's my prayer for all of us. Y esa es mi oración para todos nosotros los que estamos en este cuarto. Oremos, hermanos. Lord, we thank you Señor, te damos gracias that you left your heaven que tú dejaste tu reino up in the heavens. en el cielo You came down to us y viniste a nosotros to teach us the things that we could never learn, para enseñarnos todas aquellas cosas que nunca podíamos aprender, to help us understand de enseñarnos a entenderlas, the things that we could never conceive of. las cosas que no podíamos concebir. We thank you for your wisdom.
Te damos gracias por tu sabiduría, Señor, for your love for us, por el amor que nos tienes, your mercy for us, tu misericordia, your patience with us. tu paciencia con cada uno de nosotros. But most of all, right now, Pero mayormente, Señor, thank you for your plans for us. te damos gracias por los planes que tienes para cada uno de nosotros. Help us to prepare for those plans. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para estos planes, To hear your voice. de saber escuchar tu voz You want to teach us something? cuando tú nos quieres enseñar algo. Help us to listen, Ayúdanos a escuchar, believe, de creer and obey. y obedecer. Pray this in Jesus' name. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Very, very good.